Hola, nosotros somos el Grupo 5. En esta ocasión vamos a exponer y discutir respecto al caso DuPont, el polémico caso de la empresa que fabricó el teflón y que envenenó a miles de personas, basados en la investigación del canal Veritasium en YouTube. Nosotros somos Aguilar Márquez, Bajaña Castillo, Narváez Vargas, Pardo Valle, Rodríguez Olmedo y Valverde Rea. Buenas noches. Nuestra evaluación del caso Dupont comienza respondiendo a la siguiente pregunta, muy fundamental. ¿En qué punto la empresa debe haber prevalecido la ética sobre el dinero? Este video demuestra de que en Dupont cruzó la línea roja mucho antes de hacer el escándalo público, dado que una respuesta muy clara, la responsabilidad ética ya inicia en el momento exacto en que surge la primera evidencia. Dado que, por mínimo que sea, en este caso, como fue en 1961, los estudios en ratas demostraron toxicidad en los seres vivos, ya que en 1970 estos estudios se acumularon mucho más, haciendo daños hepáticos y riesgos productivos. Como un daño muy importante fue en 1981, Dupont identifica malformaciones en los hijos de sus trabajadores expuestos al C8, haciendo que el encubrimiento sistemático ocurrió porque la empresa priorizó sus $1.000 millones anuales. ¿Y esto cómo se pudo haber evitado? Si la empresa hubiera aplicado el principio de precaución ante la duda de toxicidad grave, esto se hubiera detenido la producción o se hubiera alertado al público. ¿Qué es lo que hicieron ellos? En vez de calcular si era económicamente atractivo, ellos siguieron envenenado como textualmente se decidió en 1984. Para las fallas, en este caso, la EPA, Environment Project Agency, presumía la seguridad del químico. ¿Con qué queremos decir eso? Que era un químico nuevo en el mercado, en la industria, por lo cual no tenían certeza ni tenían una regulación para poder controlar el efecto que podría tener esto en el medio ambiente, en este caso principal en el agua. Cosa que dio cabida a que la empresa misma se regule de tal manera de que no podían justificar si eso es verdad o si no era verdad. Luego se hizo una investigación para ver qué regulación se pudo hacer después para controlarlo de este químico, para controlar la EPFOA o la EPFAS, y encontramos que el convenio de Estocolmo y de agua potable segura hecho por la EPA habla acerca de que estos tratados tratan de eliminar gradualmente estos químicos, controlarlos y de tal manera mejorar los procesos que tengan que ver con químicos. ¿Cómo se ocultó evidencia? Esto nos lleva a la pregunta sobre los mecanismos contra la manipulación de datos. DuPont ocultó información vital separando los departamentos. Los médicos sabían que los defectos de nacimiento, pero los abogados ocultaban los papeles. ¿Qué mecanismos deberían existir para evitar eso? Proponemos dos fundamentalmente: ciencia independiente y protección a denunciantes. Ciencia independiente. No se permite que los estudios de seguridad dependan exclusivamente de los laboratorios de la propia empresa. Protección a denunciantes. Se debe brindar legal y económicamente a los empleados que, que tienen una denuncia de manera anónima, puede ser, para que así no tengan temor y puedan denunciar abiertamente todas las irregularidades que hace esta empresa. El truco semántico del C8 versus el PFOA. Dupont utilizó mecanismos de ocultamiento basados en separación semántica diferenciada C8, nombre interno, de PFOA, nombre regulatorio. Esto dificultó que las autoridades y estudios externos conectaran la evidencia interna en el químico real. El problema no era la falta de datos, sino cómo lo etiquetaban y comunicaban. Soluciones para evitar futuros encubrimientos. Hemos planteado tres. Las empresas no deben evaluar sus propios químicos, se requieren laboratorios externos y auditorías. DuPont tenía sus propios laboratorios que ellos ponían las reglas, o sea, eran juez y parte. Ellos decían hasta qué nivel de PFAS eran contaminantes para la salud, ocultando los datos reales. Empleados que revelan información crítica deben estar legalmente protegidos contra represalias. Eso es para que no tengan temor de denunciar y así tengan la confianza de hacerlo. Evitar compañías que manipulen o retengan datos que afectan la salud pública. Esto toma en cuenta la parte económica. La parte económica, Dupont era una empresa muy, muy grande, incluso que al punto que la gente defendía porque tenía tantos empleados en las comunidades que como que no creían que esta empresa estaba contaminando a la propia comunidad. Para hablar de las reformas que necesitamos, primero hay que pensar en la prevención. El caso Dupont nos muestra que, si esperamos a que la gente se enferme o que el agua se contamine, como en ese entonces, esa época sucedió, ya llegamos tarde. La primera reforma es cambiar la carga de prueba, mediante modelos, el más conocido actualmente el europeo, el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas. Tiene la regla clara. La empresa y no el Estado tiene que demostrar que un químico es seguro antes de producirlo y venderlo. Esto significa presentar estudios completos sobre la toxicidad, sobre cómo se expone la gente y cómo el impacto perjudica al ambiente. Si algo así hubiera existido en el caso DuPont,
el C8 difícilmente habría sido aprobado, porque era un químico que se acumulaba en el cuerpo, duraba mucho tiempo en el ambiente y era tóxico. Bueno, la segunda reforma que nosotros hemos validado es evitar la sustitución engañosa. Recordemos que esto empezó a cuestionarse el C8 y la industria, ¿qué es lo que hizo? Lo cambió por otro nombre, el Gen X, que en la práctica es muy parecido y a la vez peligroso. Es por eso que se propone regular familias completas de químicos, como los PFAS, para que una empresa no pueda cambiar apenas una molécula y seguir generando el mismo daño. En resumen, estas reformas buscan que no hayan otros casos como el de Dupont, que se pidan pruebas de seguridad antes del daño, que exista transparencia total en los estudios y que las regulaciones se apliquen a familias químicas completas, para así evitar sustituciones peligrosas y dañinas para el ser humano. ¿Cómo se repara lo irreparable? En realidad, el dinero no cura el cáncer, pero respondiendo a la pregunta sobre una reparación justa, el modelo aplicado en este caso sentó un precedente vital para las futuros casos de esta índole. La justicia real requiere prácticamente de tres pilares fundamentales. Una verdad científica, como fue la creación de un panel científico independiente de la empresa, pero pagado por ella, para que se pueda realizar experimentos y testeos de manera imparcial. De ahí tenemos el biomonitoreo, que la empresa debe costear chequeos médicos para detectar cómo estos tipos de químicos afectan a la vida de la población circundante y en general. Y en la infraestructura, también la instalación de sistemas de filtración de agua para poder detener la propagación de estos químicos a través de todo el país, como fue en este caso Estados Unidos. Por último, el contexto en Ecuador. Tenemos riesgos, tenemos casos recientes, tenemos una evaluación de todo esto también nosotros, una evaluación de control. Aterrizando esto a nuestra realidad, ¿en qué empresas del Ecuador sospechamos que hay riesgos similares? Identificamos tres casos críticos. En el sector energético, como lo es la quema de gas en los mecheros en la Amazonía, que libera compuestos cancerígenos similares a los del caso Dupont. En la minería, el uso descontrolado de mercurio y arsénico que contamina nuestras fuentes de agua. En los alimentos, el reciente caso de Guanabana, donde se encontró plomo en alimentos infantiles, demuestra que nuestra cadena de suministro es altamente vulnerable. Entonces, ante riesgos por hidrocarburos con metales pesados, incluso en comida infantil, contaminación con plomo, arsénico en otros casos, y una evaluación de control reactiva y no preventiva, por falta de presupuesto, falta de tecnología, es válido cuestionarse, ¿hace bien su labor nuestros organismos como el ARCSA, el Ministerio de Ambiente? La respuesta es no lo suficiente. Mientras el control sea reactivo y no preventivo, no será suficiente. No es suficiente con esperar una alerta de la FDA desde Estados Unidos. Faltan en el país laboratorios acreditados, presupuesto y sobre todo una política preventiva rigurosa para evitar que tengamos nuestro propio caso DuPont aquí en Ecuador. Muchas gracias.